Catrinas, alebrijes y Día de Muertos. Celebraciones culturales de origen o raíz prehispánica, no necesariamente católicas o religiosas. Revelaciones del Reino 8.2. Solo para mentalidades entendidas, renovadas, consumadas, libres y plenas. Principios teológicos de análisis, reordenación y perfeccionamiento en la plenitud y consumación Cristo. Todo mundo sabe que México es un pueblo intensamente mágico, místico e histórico. Lleno de múltiples, milenarias y ancestrales tradiciones, usos y costumbres, llenas de misterio, fiesta, folclor y alegre colorido. Que desde tiempos prehispánicos, y casi 3 milenios de años antes de la llegada de los españoles y de la religión católica a México. Desde el norte al sur del continente americano, cada región, país, mes o temporada, tienen una fiesta, rito, mito, tradición o celebración, orgullosamente regional y de origen. Que calurosamente invita a todos, nacionales como extranjeros, a unirse como un solo pueblo, en alegre y colorida fiesta a comer, celebrar, distraerse y participar. Es muy importante que usted llegue a entender que estas fiestas y tradiciones, llenas de folclor y colorido, muy místicas, míticas y hasta cierto punto mágicas, como la fiesta de alebrijes, el desfile de Catrinas, y la celebración de Día de Muertos. Son solo tradiciones, fiestas, usos y costumbres populares, que no necesaria o primordialmente son de corte o fines espirituales, eclesiales o de tema religioso. Como la siempre antagonista y muy manipuladora Iglesia Católica quiere que así usted piense y crea. Pues bueno es decir o recordar, para quienes no lo saben, que estas celebraciones tienen sus raíces y origen, no en la religión de la Iglesia Católica Romana, sino en los usos y costumbres de las culturas o pueblos ancestrales prehispánicos, que casi 3000 años antes de que llegaran los españoles y la religión católica en el año 1519 a México. Diversas formas y ritos culturales de trato hacia los muertos y hacia los animales, ya eran practicadas durante diversas fechas del año, o cuando así era requerido, por los prehispánicos. E inclusive, como ya se ha dicho, ya eran practicadas más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo y del cristianismo. Es por eso que se dice, con bases históricas, arqueológicas y cronológicas, que estas festividades, costumbres y tradiciones, no son necesariamente religiosas, ni mucho menos solo de origen o idea católica. O sea, la Iglesia de Roma no tienen el copyright de estas fiestas, ni la tradición es una celebración exclusiva solo para sus fieles. Ya que el verdadero origen y raíces de tales usos y costumbres, es primeramente de ancestrales ritos y mitos prehispánicos. Y ya más tardíamente en 1521, de influencia, expropiación, adulteración y abusiva imposición católica. Así es, señor. Ya nadie honesto deja de reconocer, que cuando los españoles junto con la jerarquía eclesial católica, llegaron a México en el año de 1519. Dentro de todas las sorpresas que se llevaron, fue que las nuevas culturas americanas recién descubiertas, tenían usos y costumbres muy similares a las de ellos como europeos. Y en cuanto a los usos y costumbres de trato hacia los muertos, los españoles vieron que las costumbres americanas eran semejantes a las que les dictaban desde Roma. Y no dudando en aceptarlas, poco a poco, astuta, ventajosa y abusivamente, las fueron influenciando, contaminando y enleudando, hasta cambiarlas. De tal forma que sirvieran ahora, para dominar, manipula, y seguir esclavizando hasta en lo religioso o espiritual, a los nuevos conquistados y subyugados pueblos mesoamericanos. Y decimos que el aporte o cambios que abusiva, astuta y ventajosamente hizo la Iglesia a estas milenarias costumbres prehispánicas, fueron de adulterar, corromper y esclavizar. Porque si usted es justo y honesto, debe de reconocer, que los jerarcas de la Iglesia solo vinieron a agregarle a estas milenarias tradiciones, en base a engaños, castigo,
amenazas, persecución, excomulgo, destierro, muerte y sangre. Las mentirosas ideas post-mortem del infierno, culpa, castigo, purgatorio y otras ventajosas, astutas, esclavizantes y manipuladoras ideas más. Qué importante es decir, Jesús de Nazaret realmente nunca enseñó, ni dijo a sus discípulos que enseñaran tales mentiras a la gente. Y muy importante es también decir, que estos elementos religiosos post-mortem de castigo, infierno y miedo, que astutamente añadió la Iglesia a las creencias prehispánicas, eran elementos, doctrinas e ideas, que no existían o que no tenían, las originales culturas prehispánicas. Pues, para el prehispánico, la idea o creencia de la condición post-mortem de sus seres queridos era ajena o libre de castigos, culpas e infiernos eternos. En estas culturas quien decidía a qué lugar irías después de muerto, no era la forma en que hubieras vivido, sino solo la forma en que habías muerto. Los prehispánicos tenían varios cielos, y un mínimo de 4 lugares a donde ir después de muertos. Pero ninguno de estos lugares eran de castigo y condenación eterna para los muertos. Y mucho menos, no exigían a los vivos pagos por sus familiares muertos. Pues los preparativos y ofrendas que se hacían por los muertos, no eran para pagar algún rescate por el descanso eterno de sus almas. Ni mucho menos se lo tenían que dar a una fascinerosa y mercantilista iglesia sin llenadera. Sino que la ofrenda solo eran un gesto de amor, provisión y ayuda personal o familiar para sus muertos. Esto según el mito o rito prehispánico, para la nueva vida y tránsito del fallecido en el inframundo. Y las muy retorcidas, ventajosas, macabras, y asfixiantes creencias de castigos, pagos, infiernos y purgatorio en pro de los muertos. Fue el disque aporte, que la Sacra y Santa Iglesia hizo en nombre de su disque misericordioso y amoroso Dios, a los ingenuos y abusados nativos. Pero sobra decir, que lejos de ser una verdadera providencia amorosa de Dios, solo fue una muy negra y retorcida artimaña más de los conquistadores sobre sus conquistados. Para seguir manipulando, subyugando, esclavizando y asfixiando, abusiva y ventajosamente ahora en lo espiritual, y no solo en lo terrenal y físico, a los ya sometidos, abusados y recién conquistados pueblos prehispánicos, los cuales bajo fusil, cruz y látigo fueron por los siguientes siglos para los conquistadores españoles sinónimo de saqueo, poder y riqueza, que desató en la corona ibérica y la Santa Iglesia Católica, una despiadada, sádica y desenfrenada bonanza de frenesí militar y religioso de evangelizar y conquistar a toda costa a todo el continente de indígenas. Aunque para ello, se tenga que utilizar de las más retorcidas, piadosas y grandes mentiras y engaños como la ya muy conocida invención y mentira en el año de 1531 de la disque aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe, de Extremadura, en el Tepeyac de México, que ya expondremos y analizaremos en otro estudio, post o video. Pero mejor, más noble, loable y índolo, fue el aporte contemporáneo que dieron a la fiesta prehispánica de muertos, el artista y artesano mexicano Pedro Linares López en 1936, con sus coloridos alebrijes. Y el periodista y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada en 1912, con sus místicas y elegantes catrinas. Que gracias al muralista mexicano Diego Rivera, y algunas cintas del séptimo arte, la fiesta y sus catrinas se han internacionalizado globalmente. Este tipo de enriquecimiento y aporte, de elementos llenos de magia y color, que fueron hechos sin ventaja, aprovecho, manipulación, y dolo. Sin duda alguna son mejores que el aporte de condenación, castigo, infierno y miedo, que astuta, engañosa y ventajosamente vino a hacer la Iglesia a la fiesta prehispánica. Es extraño, sorpresivo y hasta muy desconcertante, ver cómo en historias de la vida real, algunas mujeres secuestradas finalmente se enamoran de sus secuestradores. Y por desgracia en el caso de la conquista y abuso de la Iglesia sobre los pueblos prehispánicos, no está tan lejos de ser igual.
Pues, después de más de 500 años de manipulación, esclavitud y engaños católicos, religiosos e iglesieros. Asombrosa e inverosímil, los conquistados, siguen creyendo, respetando y hasta defendiendo con uñas y alma, las mentiras que les inculcaron y con las que los subyugaron en base a cruz y látigo sus conquistadores. Hace más de 2000 años, Jesús de Nazaret, dice la Biblia, se encontró en una situación muy semejante. Cuando los israelitas estando bajo el yugo romano y no reconociéndolo, le decían al Cristo, como picándole los ojos, nosotros no estamos subyugados por nadie. Pero el Maestro les dijo, el que practica el error subyugado está del error. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8.32 al 36. Es por esta razón que ahora, los practicantes y participantes de estos usos y costumbres prehispánicas. Es muy importante que entiendan y sepan, que tales festividades, usos o costumbres, originalmente no eran para pagar por hacer libres a los muertos, de penas, culpas o infiernos eternos. Pues ese aporte y ventajoso abuso, solo fue hecho por la Iglesia Católica. Pues ni aun Cristo o sus apóstoles creían en eso. Estas hermosas y mágicas fiestas, solo deben de servir de cariñoso recuerdo, reconciliación, perdón interno, desahogo, dulce llanto, relax, fiesta pública, y fraternidad social y cultural. Así que usted, y de acuerdo a la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público de la SEGOV México, Título 1, Artículo 2, Apartado A al F. En la celebración de estas culturas, no está obligado a creer en estas ideas erróneas y asfixiantes de castigos, pagos, infiernos y miedos impuestas por religiosos católicos. Sino que debe sin temores o miedos entender, que en tales costumbres o tradiciones respecto a los muertos, al igual que la cultura prehispánica, la Biblia y Consumación Cristo, enseña claramente que usted ya no tiene que pagar ni saldar nada, por el descanso de las almas de sus seres queridos muertos. Pues el hombre lo que tiene que hacer, para poder descansar en su tumba, debe ser hecho en la vida y por él mismo. Y no erróneamente querer componerle nosotros sus propios errores cuando él ya está en la tumba. La original tradición prehispánica, no pedía nada de eso para sus muertos. Sino que solo era una costumbre o tradición de recordar sana y alegremente como vivos a nuestros seres queridos muertos. Porque lo que hizo el muerto bueno o malo, ya lo hizo. Y a nosotros como familiares, solo nos corresponde quedarnos con las cosas más bellas de ellos. Y dejando los errores en el pasado, ya no estar pagando, recordando y sacándolos erróneamente a relucir cada año. Como aberrante y escalvizantemente la Iglesia nos quiere tener atrapados haciendo cíclica, periódica y eternamente esto. Es por esto que usted debe entender, que tal cultura, fiesta o costumbre de origen prehispánico y no católico, no necesariamente es una fiesta religiosa o espiritual. Aunque la Iglesia así lo enseñe y le convenga que usted lo crea. Y que la celebración de estos usos o costumbres católicas o prehispánicas, no tienen el poder divino para darnos o quitarnos, ninguna gracia o mérito ante Dios. Por celebrar o no celebrar, o por guardar o no guardar tales costumbres culturales o folclóricas. Que como ya se ha dicho, la religión ventajosa y astutamente las convirtió en espirituales para su propio provecho y gran beneficio. Pues son y han sido por miles de años solo del orden cultural popular. Y en estos últimos y modernos tiempos, también ya del orden comercial, artesanal, de generación de empleo y oportunidades. Distracción social, de oferta turística y expresión artística. Pues las catrinas y alebrijes, como ya hemos dicho, no son conceptos o aportaciones de la Iglesia Católica, ni de inspiración divina bajada de los cielos, sino son solo ya aportaciones contemporáneas añadidas a la cultura, hechas por artistas y artesanos actuales que han enriquecido sana, artística y novedosamente el concepto. Y que muy importante es que sepa usted,
que tales costumbres o tradiciones sociales, aunque no son espirituales, no por eso son malas o del diablo, como algunos exagerada, radical y religiosamente creen y dicen. Pues estas fiestas, como ya hemos dicho, realmente no son o no tienen que hacerse con una obligada espiritualidad, o dentro de una sola y única religión o iglesia, pues son solo culturas universales. Aunque la religión mercantilista y manipuladora católica las espiritualis se las apropie, y le convenga que la gente por más de 500 años, así lo vea, crea y siga creyéndolo. Por ello la UNESCO, al reconocer lo histórico, prehispánico y universal de estos usos, festividades o culturas, ya las ha reconocido como patrimonio universal cultural de la humanidad. O sea que estas tradiciones, usos o costumbres, ya no son propiedad exclusiva de la Iglesia o religión católica o solo de los mexicanos, sino que ya son de origen y propiedad universal, y pueden ser practicadas y celebradas por cualquier natural, empresa, pueblo, comercio, organización, ateo, religión o iglesia. O por cualquier natural, ciudadano, país o individuo que así quiera, pueda y lo desea. Así que felizmente concluimos que la celebración de la fiesta de Alebrijes, el desfile de Catrinas y el Día de Muertos no son fiestas necesariamente religiosas o espirituales, como la Iglesia Católica quiere que usted crea, sino solo fiestas culturales de arte, comercio, novedad, distracción, turismo y tradición. Y que en vez de erróneamente suprimirlas, prohibirlas, condenarlas o apropiarse abusiva y egoístamente de ellas, más bien debemos solo cuidarlas, pasarlas y redireccionarlas, cuidando que este legado cultural, ancestral y popular, no sea más distorsionado, enleudado y ensuciado, con nuevas costumbres y modalidades ajenas y dañinas a su real, original y familiar motivo principal de uso o celebración. Entonces libremente podemos, decir, que viva, el color, el folclor, la cultura, los alebrijes, las catrinas y los muertos. Bendiciones. Pero recuerda, esto solo lo entenderán las mentalidades entendidas, consumadas y plenas. Síguenos, da por favor like, comparte nuestros videos, danos tu comentario, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, para seguir bendiciéndote con nuestras publicaciones y contenidos. The Kingdom Federation, Federación del Reino, en donde ya jamás volverás a creer igual.